Bendiciones para todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan, que nos sintonizan y feliz sábado para todos. Espero que la bendición que tanto anhela su corazón recibir en este día la puedan recibir, que las bendiciones que Dios tiene en su corazón darnos, nosotros podamos recibirlas eh, con corazón agradecido. Eh, Hoy vamos a estar hablando eh, un tema que es continuación del tema anterior, echando fuera el temor. Eh, Vamos a seguir viendo cómo es que funciona todo este proceso, así que les pido que se mantengan ahí, que nos acompañen mientras abrimos las Sagradas Escrituras, eh, para que Dios nos guíe y nos siga enseñando en su palabra. Los invito a orar. Padre y Dios del cielo, Dios de amor, de infinita bondad y misericordia, en estos momentos me presento delante de ti para pedir tu unción, la de tu Santo Espíritu, Padre, para que tú puedas iluminar mi mente, mis pensamientos, darme tus palabras y que las palabras que yo hable no sean mías, sino las palabras que tú has hablado a mí. Te pido que tú bendigas, Señor, a la persona que está viendo este video, Señor, o que lo va a ver. Te pido que tú también lo bendigas, Señor, y que también le des claridad de mente para recibir tus palabras, Señor, y comprender qué tú nos quieres decir en ellas, Señor. Te pido y te ruego, Padre, que nos dé un corazón receptivo, un corazón que se abra por completo de par en par para recibir todo aquello que tú tengas para nosotros. Eh, no somos nada, Señor, por nosotros mismos, pero somos tus hijos. Tú nos has declarado tus hijos. Y en nosotros no hay mérito alguno, pero confiamos, Señor, en tu misericordia y tu amor que tu Hijo amado nos reveló. En su nombre oramos. Amén. Muy bien, hermanos. El tema anterior se llamaba Echando fuera el temor. Estuvimos viendo algunos puntos interesantes acerca de la relación entre el amor y el temor. Estuvimos enfocándonos en Primera de Juan 4. Básicamente ese capítulo, tocamos algunos versos de ahí que eran muy importantes para comprender ciertas cosas, y quiero hacer un resumen antes de continuar para que no perdamos el hilo y podamos conectar este mensaje con el mensaje anterior. Eh, Así que, nada, les menciono algunos puntos. Estuvimos viendo que la única herramienta, la única fuerza, el único poder, el instrumento que Dios utiliza para atraernos a sí mismo es su amor ágape, que es incondicional, autosacrificado, abnegado, se da por completo. También estuvimos viendo que el miedo y el temor son instrumentos y mecanismos que utiliza Satanás, y por medio de ellos nos esclaviza a su imperio de la muerte. Así que eh, estuvimos viendo el contraste entre estas dos, ¿verdad? Estas dos herramientas, estos dos mecanismos. Dios opera solamente bajo el amor, en cambio Satanás opera a través del miedo. Él no tiene amor para dar, él no tiene nada de amor para dar, por lo tanto, él no le interesa el amor, es lo que le interesa el poder, es lo que le interesa es el control. Y va a utilizar el miedo, el temor, la amenaza, la extorsión para conseguir lo que quiere. La manipulación, la mentira, el asesinato, todo esto proviene de Satanás y es lo que él utiliza para poder dominar sobre nuestras vidas. Entonces también estuvimos viendo que el amor y el temor, ¿verdad? Son dos poderes, dos fuerzas, dos mecanismos antagónicos porque pertenecen a dos reinos totalmente distintos, y por lo tanto son mutuamente excluyentes. El amor excluye al temor, o sea, donde hay amor no hay temor, y donde hay temor no hay amor. También estuvimos viendo que el temor existe por la ausencia de amor. Vimos que la palabra de Dios dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Por lo tanto, el temor existe por la ausencia o la falta de amor. No que falte o que esté ausente el amor de Dios para con nosotros, sino que está ausente en nuestra mente, en nuestras vidas, está ausente ese conocimiento. Por eso vimos que la ausencia de amor
existe por falta del conocimiento de Dios, porque si conociéramos a Dios, que Dios es amor, entonces conoceríamos su amor. También estuvimos viendo que el conocimiento del amor de Dios para con nosotros, conociéndolo y creyéndolo de todo corazón, nos perfecciona en el amor de tal forma que el temor desaparece por completo y somos perfeccionados en el amor. También estuvimos viendo que el conocimiento de Dios, ¿verdad? Y Dios es amor, vino por Cristo, el Hijo de Dios, y contemplando a Cristo conocemos a Dios. Su amor inunda nuestras vidas trayendo paz y seguridad de tal forma que el temor no haya cabida en nosotros. Así que es conociendo a Dios a través de Cristo, el unigénito de Dios, aquel que único ha podido revelar o ha revelado perfectamente al Padre. Es la única representación perfecta del carácter de Dios. Ha sido Cristo, sin una mancha, sin tacha, o sea, no falló en todo, en todo, en todo. No obraba Él, sino que Él dejaba que fuera su Padre el que obrara en su vida, ¿no? Entonces, Cristo, mirando a Cristo, somos transformados a su misma imagen, ¿no? Viendo a Cristo, vemos el amor de Dios y lo creemos y lo aceptamos y ese amor transforma nuestras vidas y vivimos sin miedo, vivimos creyendo las promesas de Dios, vivimos creyendo que Él es amor tal como Cristo lo reveló. Así de importante es la misión de Cristo, así de importante fue la misión de Cristo, el revelar a su Padre, y sigue siendo la misión de Cristo revelar a su Padre. Lo quiere revelar en nuestras vidas, ¿no? Y tenemos la oportunidad de ser partícipes de esto, de revelar a nuestro Padre y permitirle a Cristo que viva su vida en nosotros para que Él revele la gloria de su Padre en nosotros, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que, teniendo estos puntos en mente, vamos a estar hablando de otro elemento que es muy importante para comprender cómo es que el temor es vencido por el amor en nuestra vida. O sea, nosotros vimos que el perfecto amor echa fuera el temor, vimos que el perfecto amor no llega sin un conocimiento y una creencia en ese verdadero conocimiento acerca de quién es Dios, eliminando todo falso concepto de Dios. Pero ahora vamos a estar viendo cómo es que el temor es vencido por el amor. Así, para esto vamos a ver algunos versículos que tocamos en el otro video que estuvimos compartiendo de echando fuera el temor. Así que vamos a examinar Primera de Juan 4:16. Primera de Juan 4:16. Es el primer versículo que vamos a estar examinando y dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Así que el otro video vimos varios puntos importantes acerca de esto y nos vamos a concentrar en un punto bien interesante, y es la secuencia de conocer y creer. Aunque lo mencionamos en el video de Echando fuera el temor, pero hoy nos vamos a concentrar un poquito más acerca de esto. Nosotros hemos conocido. ¿Conocido qué? Nos dice el versículo, el amor que Dios tiene para con nosotros. Y luego dice, y creído. ¿Creído qué? El amor que Dios tiene para con nosotros. Pero hago una pregunta. ¿Es posible acaso creer en un amor que no se conoce? Es imposible. Por lo tanto, queda claro que la secuencia de conocer y creer es fundamental. O sea, primero se conoce, luego se cree. No puede ser de otra forma. Porque no puedes creer en un amor que desconoces. Y si crees en algún amor y el verdadero lo desconoces, realmente estás creyendo en otro amor, no en el verdadero amor que desconoces. Así que el punto que queremos resaltar en estos momentos es la importancia de conocer el amor, o sea, de recibir una revelación del amor de Dios para luego creer. Y aquí presentamos el elemento de la fe. Porque el verbo para creer, ¿verdad? Que dice ahí, hemos conocido y creído. El verbo para creer es pisteuo. Y pisteuo viene de pistis, que se traduce como fe en español. Así que
nosotros primero creemos en el amor que Dios tiene para con nosotros, primero conocemos el amor que Dios tiene para con nosotros y luego creemos en ese amor. Así que la acción de creer, la acción de la fe va a ser secundaria a una comprensión, o más bien va a ser el efecto de una comprensión correcta acerca del amor que Dios tiene para con nosotros. Primero conocemos ese amor que Dios tiene para con nosotros y luego viene la acción de creer. ¿Realmente creemos en ese amor? ¿Creemos en Dios? ¿Creemos que Dios es tal como Cristo lo reveló? Es interesante que estos principios del amor y creer, el amor y la fe, están también en otros lugares en la palabra. Por ejemplo, en Juan 3:16, que es un versículo muy conocido, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es interesante que Jesús cuando declaró esta verdad, comenzó diciendo que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, y todo aquel que en Él cree, en ese Hijo unigénito, en la revelación que ese Hijo unigénito dio acerca de Dios, todo aquel que cree en eso, en esa revelación, no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Así que es muy importante entender que primero se manifiesta el amor de Dios, dándonos todo, absolutamente todo, aún su Hijo. Vemos esa manifestación de ese amor en su Hijo y entonces creemos. Es importante seguir esta secuencia de conocer el amor de Dios y luego creer. Primero Dios lo manifiesta, nosotros lo contemplamos, lo conocemos y ejercemos la fe, o se forma la fe al ver tan grande amor en nuestro corazón, ¿verdad? Al ver tan grande amor de parte de Dios, se forma la fe en nuestro corazón, es lo que quise decir. También quiero compartir Gálatas 5:6 y dice así, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Así que nos dice que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino lo que vale es la fe que obra por amor. Y muchas veces hemos leído este versículo y tal vez no hemos notado que nos está diciendo que la fe obra a causa del amor. La fe obra a causa del amor. Y es importante que entendamos eso. El amor es el motor que hace que la fe obre. El amor es lo que impulsa a la fe operar, a que se ponga en práctica la fe. La fe que obra por amor o a causa del amor. Teniendo eso en mente, repasemos lo que entonces nos dice Santiago 2:17, que también lo hemos escuchado todos aquellos que, ¿verdad? que de alguna manera hemos estado expuestos a la palabra de Dios por años. Hemos escuchado este versículo que dice, así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. La fe sin obras es muerta. El versículo anterior nos decía que la fe obra a causa del amor. El amor es la causa y el efecto viene siendo una fe que obra, una fe viva. ¿Y por qué digo una fe viva? Bueno, si la fe sin obras es muerta, entonces la fe que obra a causa del amor es una fe viva. Así que es muy interesante eso, que la verdadera fe, la fe que está viva, es una fe que obra a causa del amor. Y nos hacemos la pregunta, ¿cómo es que el amor ágape produce o engendra fe? Para responder esta pregunta tenemos que mirar al autor y consumador o perfeccionador de la fe, y ese es Cristo Jesús. Así nos lo dice Hebreos 12:2, que nos dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Así que este versículo nos está diciendo que Jesús es el autor y consumador, algunas versiones dicen perfeccionador de la fe. Dice que tenemos que poner los ojos en Jesús porque Él es el autor y perfeccionador de la fe. Él la originó
y Él la perfeccionó. Y no voy a entrar en detalles acerca de este proceso. Voy a dar algunas cositas, pero no me voy a desviar porque eso podría ser un tema aparte por completo. Solamente ver la fe de Jesús. Sin embargo, vamos a ver algunas pinceladas de la fe de Jesús, algunos principios de esa fe de Jesús, para que comprendamos cómo es que la fe de Jesús se originó en Él, porque Él es el autor de la fe. En otras palabras, Él es el primero que creyó, Él es el primero que la ejerció. Él la creó, se creó en Él. Así que vamos a ver Apocalipsis 14:12, un versículo muy conocido, por lo menos para mí que tengo un trasfondo adventista, es un versículo y soy adventista del séptimo día, que lo he escuchado desde niño, y dice así: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que aquí nos está presentando un punto que muchas veces dentro del trasfondo adventista hemos ignorado, porque se nos utiliza o se nos menciona este versículo para hablar de aquellos que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús casi siempre queda rezagado o echado a su lado, ¿verdad? Esa parte de la fe de Jesús como que no se le da tanto énfasis. Sin embargo, a la parte de los mandamientos de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios, no, esa es la parte que siempre se enfatiza mucho. ¿Y qué acerca de la fe de Jesús? Es interesante que no dice fe en Jesús, dice la fe de Jesús. Jesús tiene una fe, Él tiene fe. No solamente para darla, Él tiene fe, Él vive por fe. Así que vamos a partir de este punto de que Jesús tiene fe, de que la fe es de Jesús, Él es el autor de la fe se originó en Él y Él tiene fe, pues esa fe se originó en Él y Él la ejerce, porque si Él la tiene, Él la ejerce, ¿no? Hebreos 1, vamos a ver ahora Hebreos 1, verso 5, para entender cómo es que Jesús tiene fe, cómo se originó esta fe en Jesús. Y dice Hebreos 1, verso 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Esto es una pregunta. ¿A cuál de los ángeles Dios dijo en algún momento: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré al padre y él me será a mí hijo. Esta pregunta está muy interesante porque está citando de la palabra de Dios, está citando directamente inicialmente del Salmo 2. Y es interesante cómo el Salmo 2, versículos 7 y 8 nos presenta un panorama un poquito más amplio de lo que Pablo está presentando en Hebreos. Nos dice: yo publicaré el decreto, y está hablando Cristo en este momento. Jehová me ha dicho, o sea, Dios el Padre le dice a Cristo su Hijo: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y no vamos a entrar en detalle de cómo este proceso se dio, cuándo fue esto, pero definitivamente fue en tiempo eterno. El libro de Hebreos comienza hablándonos de quién era Cristo en el cielo, cuál era su lugar exaltado, para luego hablarnos en el capítulo 2 hasta dónde descendió como hombre. El capítulo 1 nos habla cómo era él cuando estaba en forma de Dios, y luego el lugar que tomó en el capítulo 2 nos habla hasta el punto donde descendió, cuán bajo descendió al hacerse hombre y tomar nuestra naturaleza. Pero el punto que queremos resaltar es que si en el capítulo 1 está hablando de quién era Cristo antes de su encarnación, aquí no está hablando y Pablo específicamente está citando el Salmo 2 diciendo que esto ocurrió en tiempos eternos, en tiempos desconocidos para nosotros en el pasado. Y que el Padre ciertamente le dijo en algún momento a su Hijo: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y dice que Cristo mismo está diciendo esto, porque él dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho. Y Pablo dice que esto se lo dijo Dios a su Hijo. Por lo tanto, es Cristo hablando, diciendo: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y la siguiente parte es muy interesante. Dice: pídeme, el versículo 8 de Salmo 2, dice: pídeme y te daré por heredad las gentes o las naciones, y por posesión tuya los términos de la tierra. Es interesante que Dios declara a Jesús
su hijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme que te daré por posesión tuya todos los términos de la tierra, todas las gentes, por heredad, por herencia. Así que Cristo es engendrado, su padre le dice que tú eres mi hijo, yo te engendré, pídeme y te daré todo. Lo interesante es que todo fue creado por medio de Cristo. Significa que está la promesa del Padre de que todo cuanto vaya a ser creado va a ser creado por medio de Cristo y para Cristo. Por eso todo va a ser herencia suya, todo va a ser para Él. Todas las naciones, todas las posesiones, todos los términos de la tierra van a pertenecerle al Hijo de Dios. Y lo interesante es que este es tal vez el punto más remoto que podamos irnos en la Biblia acerca de la relación del Padre y el Hijo. No hay nada que, por lo menos, que podríamos trazar en tiempo, aunque no podemos determinar el tiempo exacto de este evento, pero este es el punto más antiguo en cuanto a una conversación del Padre y el Hijo. Y lo interesante es que en Apocalipsis 3:14 nos dice lo siguiente: y escribe el ángel a la iglesia en la Odisea. He aquí dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. La palabra ahí fiel, cuando dice el testigo fiel, la palabra ahí es pistos, que viene también de pistis, que es de fe. Miren qué interesante ese detalle. Que Él es fiel, Él tiene fe, Él cree cada palabra que recibe de su Padre y la comparte exactamente como la recibe. No le cambia nada, no altera nada. Él es el testigo fiel, él da testimonio fiel de las palabras y del carácter del Padre. Ahora, el punto que queremos resaltar aquí es que le llaman el amén. Cristo es el amén. ¿Y por qué Cristo es el amén? ¿Qué significa amén? Amén significa así sea. Y si Cristo en sí mismo, Él es el amén, Él encarna lo que es el amén, el así sea. La pregunta es, ¿a quién Él le dice amén? ¿A quién el Hijo de Dios le dice amén? A su Padre Dios. Y su Padre Dios le dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, todo es tuyo. Y Cristo dice, amén. Porque Él es el autor de la fe. Y en ese momento, cuando Él le creyó a su Padre, que Él era su hijo y que todo sería suyo, Él le creyó. Él simplemente creyó y dijo, amén, así sea. A todo lo que su Padre le dice o le presenta, todos los planes y todas las proyecciones de la obra que Dios quiere realizar, cuando la comparte con su Hijo en los concilios celestiales, su Hijo le dice, amén. Nos dice Hebreos capítulo 1, el verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Y es interesante resaltar el punto que dice que no solamente que Dios nos habla por medio del Hijo, que va consono a, ¿verdad? Es consono con lo que hemos estado presentando, que Cristo es la perfecta revelación del Padre, sino que también dice que Cristo, Dios lo constituyó heredero de todo, y luego dice, por el cual asimismo hizo el universo. Y es interesante notar que presenta primero a Cristo siendo constituido heredero de todo y luego siendo el medio por el cual Dios creó todas las cosas, el medio por el cual Dios creó el universo. Así que esto está en perfecta armonía con lo que presenta el Salmo 2, estableciendo que Cristo fue constituido heredero de todas las cosas y luego Cristo mismo fue el canal por el cual se crearon todas las cosas que van a ser parte de su herencia. Porque Cristo no solamente heredó el carácter de su Padre, no solamente heredó la naturaleza de su Padre, Cristo también heredó todo aquello que su Padre quería, crear un reino que su Padre iba a fundamentar, pero este reino sería para su Hijo. Hermoso, ¿no? Y ese es el punto que queremos resaltar aquí. Al Dios darle todas las cosas a su Hijo, Dios está revelando su amor incondicional, su amor ágape, su amor abnegado, su amor autosacrificado, al punto que su propio Padre, también lo dice en Hebreos capítulo 1, su propio Padre lo llama Dios. Dice que Cristo es más alto que los ángeles por cuanto heredó un mejor nombre que ellos. Y más adelante dice, tu trono, oh Dios, el Padre hablándole al Hijo, y le llama a Dios. Así que el nombre que Cristo heredó es el nombre de Dios. Cristo heredó la naturaleza de su Padre, heredó el nombre de su Padre, heredó todo lo que sería de su Padre, sería también para su Hijo. No hay nada que el Padre no comparta con su Hijo. Y este punto es muy importante
para que nosotros tengamos en mente, porque Juan 3:35 nos dice lo siguiente: el Padre ama al Hijo y todas las cosas dio en su mano. Y miren qué lindo esto. El Padre ama al Hijo, ¿y cómo lo demuestra? Dándole todas las cosas en su mano. Todas las cosas. Y vimos que Hebreos presenta esto mismo. Fue heredero de todo. Fue constituido por su Padre heredero de todo. Nos dice el Salmo 2 que su Padre dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado, pídeme que todo es tuyo. Todo es para ti. Así que todo esto está en armonía a través de todas las escrituras. También Mateo 11:27 nos presenta palabras del mismo Cristo, diciendo: todas las cosas me son entregadas de mi Padre. Y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoció a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Así que aquí nos presenta muchos puntos interesantes. No solamente nos vamos a concentrar en el punto de que todas las cosas se le fueron entregadas a Cristo por su Padre, y que Cristo es el único que puede realmente dar a revelar o dar a conocer a su Padre. Precisamente porque es el único que conoce ese ágape perfecto, el que el Padre, ¿verdad? En el que él ve que el Padre le entrega todas las cosas. Nos dice Juan 13, versículo 3: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Interesante, versículos que establecen los dos puntos que estamos estableciendo. Dios engendra a su Hijo, Dios tiene un hijo, le dice: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, todo es para ti. Y este versículo está diciendo exactamente lo mismo. Juan 13, 3 dice que sabiendo Jesús, él creía, él sabía que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Yo salí de Dios y fui constituido heredero de todas las cosas. Dios me dio todas las cosas. Cristo estaba claro en esto. Mateo 28:18, Jesús, ¿verdad? Después de su resurrección, Jesús le dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Toda potestad me es dada. Me es dado. Todo poder, toda autoridad, todo me es dado. Todo me pertenece en el cielo y en la tierra. Pero es dado, le fue dado por alguien, y ese alguien fue su Padre. Primera de Corintios 15:27 nos dice lo siguiente: porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Está hablando que el Padre sujetó debajo de los pies de Cristo. Y cuando dice todas las cosas son sujetadas a Él, o sea, a Cristo, claro, está exceptuando a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Claramente está estableciendo que el Padre le sujetó a Cristo todas las cosas, excepto a sí mismo. Todo está sujeto, menos el Padre mismo. El Padre mismo no está sujeto a Cristo. Si leyéramos más adelante, termina diciendo que después de que el último enemigo sea destruido, que es la muerte, el Hijo mismo se sujetará al Padre para que Dios sea el todo en todos. Y es muy hermoso este asunto, y podríamos encajar dentro del tema que estamos presentando. ¿Por qué Cristo se sujeta al Padre? Porque Él cree en el amor del Padre. Porque Él recibe todas las cosas del Padre. Porque el Padre le ha dado todo. Porque Él ha visto que no hay nada que el Padre se haya reservado. Él ha visto un amor incondicional de parte de su Padre. De tal forma que Él no tiene ningún miedo, ningún temor en sujetarse y someterse siempre a la voluntad de su Padre. Porque Él sabe que es santa y perfecta. Efesios 1, verso 22 nos dice: y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aquí está hablando específicamente después de la resurrección y ascensión de Cristo, Cristo siendo la cabeza de la iglesia o del pueblo de Dios. Pero Cristo siempre ha sido la cabeza del pueblo de Dios. Él siempre ha sido ese ángel del pacto que los guiaba y los dirigía, el que hablaba con Moisés y el que se comunicaba con los profetas. Siempre ha sido Cristo. Así que en resumen, vemos que la fe de la cual Jesús es el autor es la fe que vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque una respuesta
al amor de Dios, es un sometimiento de Cristo a la voluntad de Dios, confiando, creyendo en cada palabra que sale de la boca de su Padre. En otras palabras, diciendo amén a cada palabra que sale de la boca de su Padre. Y como nos dice Mateo 4:4, Jesús le habló, ¿verdad?, a Satanás cuando estaba tratando de hacerlo dudar de su identidad como hijo de Dios. Dios le había dicho a Cristo que él era su hijo en momentos del bautismo. Y en las tentaciones en el desierto, Satanás le dice, si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. A lo que Jesús respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo vivía de cada palabra y de toda palabra que salía de la boca de Dios. Y Romanos 10:17 nos dice un detalle muy interesante. Romanos 10:17 nos plantea que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La fe no es algo que tú quieres creer y por repetirlo muchas veces en tu mente y decir que lo crees, eso no es fe, eso es presunción. La fe se apropia de una declaración que Dios ha dicho. La fe cree todo lo que Dios revele. Eso es fe. Todas las demás fe son falsa fe. Digamos que son falsificaciones de la verdadera fe, para que caigamos en un sistema de tratar de hacer a Dios que haga nuestra voluntad en vez de nosotros vivir para hacer la suya. En resumen, pues como dije, la fe de la cual Jesús es el autor es una fe que surgió como respuesta al amor abnegado, incondicional, autosacrificado, un amor en el que el Padre derramó todo lo que Él tenía, todo lo que Él era, todo su ser, y no solamente todo su ser, sino todo su poder, podríamos decir hasta todo lo que podría ser solamente suyo. Él se lo dio todo a su Hijo. Y su Hijo dice amén. Esto es lo que tú deseas, tú me has dado todo, tú eres amor. Pues que así sea, amén. Todo me lo has dado, todo lo recibo, pero todo va a ser tuyo. Así que dejando estos puntos bastante claros, vemos también que Jesús dice que su comida es que haga la voluntad del que le envió, que acabe su obra. Juan 4:34. La comida de Cristo, lo que él dependía, en respuesta, ¿verdad? Bastante, parece casi una respuesta a lo que le pidió Satanás que hiciera en el desierto. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esto podría ser una respuesta, porque él dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Dios no me ha dicho que yo convierta estas piedras en pan, por lo tanto, el yo actuar sin una orden directa de mi Padre y dudando y tratando de probar mi identidad a través de esto, eso no es fe. Eso no es fe. Eso no puede ser alimento para mí. Plantea Cristo. Su alimento es que haga la voluntad del que lo envió. Juan 8:28 nos dice lo siguiente. Díjoles pues Jesús, cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Así que Jesús no hace nada de sí mismo. Esa es parte de la fe de Jesús. Sino que como el Padre le enseña, eso Él habla. Así que Él vive de toda palabra que sale de la boca de su Padre. Juan 12:49 y 50 dice así. Porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Por eso es que Él es el testigo fiel, porque Él no le cambia nada, como Él lo recibe, así lo comunica. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Cristo recibe las palabras de su Padre y las comunica a cada uno de nosotros. Y aquí tenemos ¿verdad?, que resumir un poco y decir, ok, la fe de Jesús, ¿qué es? La fe de Jesús, la única verdadera fe, la fe que han de tener los santos en los últimos días, aquel pueblo que ha de guardar los mandamientos de Dios, ha de tener esta fe de Jesús, y es una fe que vive de toda palabra que sale de la boca de su Padre, es una fe que es el efecto del amor de Dios, es el efecto de un amor que se dio por completo, es un amor incondicional, un amor abnegado, no se reservó nada.
lo dio todo. Esa es la fe de Jesús y esa es la fe que han de tener el pueblo de Dios en los últimos días. Y cuando no tenemos esa fe que cree en el amor que Dios tiene para con nosotros, como nos decía Primera de Juan 4:16, cuando no tenemos esa fe que cree en el amor que Dios tiene para con nosotros, entonces el temor y el miedo a Dios nos esclaviza. Noten que la fe viene, esta fe de Jesús se desarrolla o surge por el ágape del Padre, por una revelación, una exposición, ¿verdad? Una manifestación de este amor que lo da todo. Entonces surge esta fe en Cristo y cree en el amor de su Padre, cree en la justicia de su Padre, cree en la perfección de carácter de su Padre, en la infalibilidad de su Padre y decide vivir para la gloria de su Padre. Y es bien interesante que tengamos esto bastante claro. Ahora, nosotros volviendo al versículo con el que comenzamos, de 1 Juan 4:16, que nos dice que primero tenemos que conocer ese amor para luego creer en ese amor que Dios tiene para con nosotros, para que entonces nuestro amor sea perfeccionado y el temor pueda desaparecer de nuestra vida. Entonces comprendemos el rol que juega la fe dentro de este proceso. Habíamos visto, ¿verdad?, que el temor surgía por falta de amor. Pero entre medio del amor, de la falta de amor y el temor, también está la falta de fe. Porque el amor produce fe. Pero el desconocimiento de ese amor va a producir desconfianza, que es lo contrario o lo opuesto, podríamos decir, a la fe. Duda, no puede haber paz cuando hay esta incertidumbre acerca de quién es Dios. Entonces, tenemos que notar la relación entre el temor y la falta de fe. Porque es que la falta de fe es el eslabón que está entre medio de la falta de amor y el que nosotros seamos temerosos y vivamos en miedo y en temor. Miren cómo dice Mateo 8:26. Y él les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y a la mar, y fue grande bonanza. En esta ocasión Jesús estaba dormido en el barco y había una gran tempestad y los discípulos estaban asustados y lo despertaron diciéndole: ¿no ves que perecemos? A lo que Jesús les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Noten la relación entre el temor y la fe. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Es realmente la falta de fe lo que nos hace tener miedo. Y la falta de fe es debido a una falta de conocimiento del amor de Dios. No hemos conocido el amor de Dios. Así que Jesús les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Es porque esa poca fe se manifestaba en miedo, se manifestaba en temor. También en Mateo 14, 30 y 31, ya hablando de una historia similar, ¿verdad? Porque Pedro con los discípulos, ¿verdad? Estaban en medio del mar y se desató también una tempestad. Y en eso viene Jesús caminando sobre las aguas y Pedro le dice a Jesús: si eres el Señor, di que yo vaya sobre las aguas caminando. Y Jesús lo llamó y Pedro comenzó a ir hacia él caminando sobre las aguas. Y de repente Pedro, mirando la tempestad, mirándose alrededor, viendo todos los elementos, quitó su vista del Señor y tuvo miedo. Vamos a ver cómo nos dice el versículo. Mas viendo el viento fuerte, versículo 30 de Mateo 14, mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo. Miren qué interesante, tuvo miedo porque quitó su vista de Cristo y la puso en el viento fuerte. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo y comenzándose a hundir, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y luego Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así que es interesante cómo en ambas situaciones el miedo está vinculado a una falta de fe. Y es que nosotros cuando sacamos nuestra vista del amor de Dios, cuando perdemos de vista el amor de Dios o cuando no tenemos un concepto correcto acerca del amor de Dios, la fe va a ser poca.
va a ser escasa y nos va a llevar a la duda. Vamos a dudar y nuestra fe no va a ser la fe de Jesús, porque no vamos a estar confiando plenamente en la bondad y el amor de nuestro Padre Celestial. Así que el temor revela nuestra falta de fe, que eso es uno de los puntos que tenemos que resaltar. El temor revela la falta de fe y por lo tanto revela la falta del conocimiento de amor y por lo tanto revela la falta del conocimiento de Dios. Y esto nos debe confrontar a todos y me confronta a mí. Siempre que tengo miedo, siempre que tengo dudas, siempre que me siento temeroso, me tengo que poner a reflexionar, me tengo que preguntar a mí mismo, ¿qué está pasando? Y siempre la respuesta, por lo menos en mi experiencia, ha sido, no estás contemplando el amor de Dios. Y cuando no contemplas el amor de Dios, cuando no contemplas ese amor revelado a través de Cristo Jesús, de momento comienzas a mirarte a ti mismo, comienzas a mirar a los demás y el temor surge porque realmente en nosotros no hay nada. En nosotros no hay nada. La falta de fe revela una pobre comprensión o aceptación del amor de Dios para con nosotros. Vuelvo y repito esta última declaración que a manera de resumen, ¿verdad? La falta de fe revela una pobre comprensión o aceptación del amor de Dios para con nosotros. Es decir, cuando no tenemos fe, cuando actuamos sin fe, cuando no actuamos de toda palabra que sale de la boca de Dios, cuando no esperamos que Él nos revele su voluntad, cuando actuamos para ejecutar la nuestra, no estamos confiando, ¿verdad? No estamos teniendo esa fe que confía y cree en el amor y el cuidado de nuestro Padre. Y todo esto se debe a una pobre comprensión del amor de Dios para con nosotros o que estamos luchando con aceptar que ese amor realmente sea tan bueno como realmente Cristo nos enseñó que es. Porque en teoría lo podemos ver y se suena maravilloso, suena hermoso, pero me cuesta internalizar que ese amor es para mí. Así que ya sea que no lo comprendemos y no hemos llegado a comprender ese amor, y no es que yo lo haya alcanzado, yo creo que todos los días puedo aprender más del amor de Dios y en la medida que yo aprenda más del amor de Dios, mi fe se va perfeccionando porque Cristo es el autor de la fe y el perfeccionador de la fe. Y esa fe se va a ir perfeccionando mientras yo conozco cada vez más eh, quién es Dios, su amor, su carácter, según Cristo lo reveló. Y Cristo lo va a revelar tal como Él lo conoce, porque Él es el testigo fiel. Él no va a esconder nada de nosotros, porque Él sabe cuán necesario es para nosotros poder vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, recibir primero esa revelación del amor de Dios. Y en la medida que confiamos y vamos tomando decisiones por fe y dando pasos de fe, cada vez mayores revelaciones de su amor van a irse presentando para fortalecer nuestra fe y los problemas y las situaciones que se avecinen, poder sobrepasarlas gracias a la confianza plena que vamos a tener en nuestro Padre Celestial. Jesús nos asegura hoy que no tenemos por qué temer. El Padre mismo nos ama y le ha placido darnos el reino. Juan 16:27 nos plantea que el Padre nos ama y Lucas 12:32 plantea que Él le ha placido darnos el reino. Nosotros somos hijos de Dios, así Dios lo ha declarado. Y nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Cristo fue declarado por Dios, hecho por Dios, constituido por Dios, heredero de todas las cosas. Y nosotros hemos sido constituidos por Dios también, coherederos juntamente con Cristo. Todo lo que el Padre le ha dado a Cristo es nuestro. Dios no se ha reservado nada. De hecho, no se reservó ni siquiera a su propio Hijo. Ni siquiera a su propio Hijo. Nos dio todas las cosas. Así nos dice, quiero leer Romanos 8:31 al 39. Yo lo cité indirectamente en el video anterior, pero quiero leerlo porque es hermoso. Romanos 8:31 al 39 nos dice de la siguiente forma. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió
y más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y tengo que mencionar algunos puntos. Lo primero que nos dice que Dios está por nosotros. Lo segundo que nos dice es que Él no se reservó ni a su propio Hijo, nos lo entregó todo, nos probó su amor ágape totalmente incondicional, lo entregó todo por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y luego nos dice, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Nos ha hecho herederos de todo, lo que es de Cristo es nuestro. También nos dice que Dios no nos acusa ni condena. Más bien Él es el que nos justifica y Él puso a Cristo para que sea nuestro abogado defensor, nuestro intercesor. Aquel que nos defienda del acusador, del adversario, aquel que nos defienda de nosotros mismos. Nada nos puede apartar de su amor y mucho menos arrebatarnos de su mano. Y eso nos lo dice Juan 10:29. Cristo nos aseguró que aquellos que están en su mano, aquellos que el Padre le dio, nadie se las puede arrebatar porque el Padre mayor es que todos y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Qué hermoso. ¿No crees que vale la pena confiar y vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios? La verdad de su amor, la verdad que Cristo vino a revelar acerca del amor de Dios, verdaderamente nos hace libres de todo temor. Dios te bendiga. Vamos a orar. Dios del cielo, permítenos aceptar estas verdades hermosas que hemos estudiado. Permítenos creer, ayúdanos, Señor. Ayuda a nuestra incredulidad, ayúdanos a conocer y creer ese amor que tú has tenido para con nosotros. Y que al responder, o podríamos decir, al tú revelar, Padre, tu gran amor, nosotros podamos aceptar ese amor en nuestro corazón y permitir que la fe de Jesús sea formada en nuestro interior, para que podamos vivir de toda palabra que sale de tu boca, para que vivamos como hijos y no como esclavos del miedo. Padre, te pido una bendición especial por todos aquellos que están viendo este tema, esta presentación o este estudio. Te pido que tú los bendigas, que a todos, Señor, tú nos ayudes y nos fortalezcas, que tus ángeles nos asistan, que tu Santo Espíritu trabaje en nuestros corazones, Señor, acercándonos a ti, para que pongamos nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, y contemplando a Cristo seamos transformados a su misma imagen y seamos todos hijos tuyos, teniendo un hermano mayor, Cristo Jesús, el primogénito entre muchos hermanos, y seamos todos una gran familia, seamos hijos tuyos, Padre, y más nunca siervos ni esclavos del miedo. Reprende al enemigo que siempre sabemos que anda buscando atemorizarnos. Aléjalo de nuestras vidas, Señor, y que sus artimañas no tengan más poder sobre nosotros, porque estamos mirando tu amor, y mirando tu amor, el temor ha de desaparecer. Gracias por escucharnos siempre, Padre. Gracias, gracias, gracias. Estas cosas las agradecemos y las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos.